El título de la tesis es Competencias semánticas, categorías hermenéuticas para la innovación educativa. Para esta presentación se seguirá un esquema dividido en tres partes. Primero, una introducción donde se presentan las motivaciones y los problemas que dan lugar a esta tesis. Luego, el diseño que se siguió para la investigación. Seguidamente, las hipótesis que sostienen esta tesis y cuál ha sido el método de investigación utilizado. En segundo momento, se analizarán los resultados de la investigación, siguiendo cada una de las hipótesis. Y en tercer lugar, se considerarán las conclusiones y la discusión que surge a partir de ellas, recorriendo tres aspectos. Por un lado, el balance de la tesis frente a cada hipótesis. Luego, el impacto de las competencias semánticas en la educación superior. Y en tercer lugar, algunos temas abiertos a partir de esta investigación. Hay algunas motivaciones que es necesario comentar para comenzar este recorrido. Por una parte, algunas de estas motivaciones tienen que ver siempre con el autor de la investigación. Un segundo campo motivacional tiene que ver indudablemente con el lugar donde se lleva a cabo la investigación, en este caso la Universidad de Deusto, la Facultad de Psicología y Educación, y de un modo específico el equipo Innova, que ha sido un espacio muy interesante en donde cuestiones vinculadas con la interdisciplinariedad, las temáticas vinculadas a los procesos educativos, sobre todo a la formación centrada en el desarrollo de competencias, y estos intereses por la innovación educativa nos sirvieron como de campo germinal para esta tesis. Otras motivaciones tienen que ver con el escenario social. Nos encontramos en un comienzo de siglo con muchas particularidades, como ser la idea de una compleja realidad social atravesada por distintas variables, elementos de violencia, una sociedad compleja, crisis políticas en distintos lugares del mundo, falta de sentido de pertenencia, sobre todo a nivel social, migrantes, desplazados, tecnologías incluso por medio del transporte que posibilitan el intercambio y el encuentro de personas provenientes de distintos escenarios. Esto da lugar a ciudades cosmopolitas de un modo muy particular, donde la multiculturalidad es un rasgo particular. Ya hace tiempo que circula entre nosotros la idea de la globalización, es decir, este encuentro entre culturas y tradiciones diversas de un modo fuerte, muy impactante. Las tecnologías de la información y de la comunicación contribuyen a este proceso. Las redes sociales, los medios masivos de difusión y de comunicación social acercan incluso a aquello que está tan lejos. Hiperinformación, desborde total de investigaciones, datos, todo esto hace que las relaciones interpersonales sean sumamente complejas, que el tiempo parezca fugaz, imposible de manipular. Y esto da lugar también a un modo de vida donde estas nociones del desarrollo, el desarrollo sostenible, la posibilidad de llevar adelante todas estas motivaciones vinculadas al desarrollo de la ciencia y la técnica de la mano de una sustentabilidad que haga posible, ¿no?, la vida humana, bueno, generan desconciertos, generan, bueno, lo que muchos autores han denominado un mundo complejo, una sociedad compleja. Estas motivaciones, este cuadro situacional, nos lleva particularmente al ámbito de la educación y justamente
en distintos lugares del globo donde se desarrolla la actividad humana, los sistemas educativos intentan dar respuestas a esta coyuntura y a este momento que nos toca transitar. Un ejemplo de esto es el modelo educativo centrado en el desarrollo de competencias, que caracteriza de un modo especial la convergencia europea sobre educación y otros lugares del mundo, ¿no?, donde la educación centrada en el desarrollo de competencias es de un modo la impronta y el modo de proceder de este momento. Para situarnos concretamente en el marco del proceso de Bolonia, yo aquí transcribía un par de referencias que me interesan para poder avanzar en esta introducción. Por ejemplo, en la Magna Carta Universitatum del año 1988 se afirma que el porvenir de la humanidad al finalizar este milenio depende en gran medida del desarrollo cultural, científico y técnico. Unos años más tarde, en otra conferencia en el marco de este proceso, en este caso en Praga, se afirmaba que la formación continua para aumentar la competitividad económica, lo cual requiere de la participación de los centros de enseñanza superior, de los estudiantes. Estos son algunos ejemplos. Se podrían hacer referencia a otras citas que están puestas en el cuerpo de esta investigación, pero lo que interesa es advertir lo siguiente, para lo cual esta pequeña muestra creo que basta. Cuando los modelos educativos, cuando las políticas educativas piensan su quehacer, generalmente los piensan en términos similares a estos: el porvenir de la humanidad, el desarrollo cultural, aumentar la competitividad económica a nivel social, a nivel de los países, a nivel de una comunidad. Bueno, estos son aspectos interesantes, pero justamente en este trabajo, en esta investigación, para poder introducirnos en la cuestión en la que nos vamos a focalizar, es necesario ya de entrada, en estos primeros minutos, plantear un giro conceptual. El énfasis generalmente suele estar puesto en la sociedad, en los problemas sociales. Es la sociedad compleja. Hablamos de complejidad social. Eso es cierto, pero también hay que advertir que la complejidad afecta a las personas en particular. Estos rasgos que recién sumariamente recorríamos afectan a las personas en particular. Se habla de crisis de sentido social. Es una categoría posible, pero aquellos que significan y que dan sentido son las personas. Son las personas, en definitiva, las que han de ser competentes para vivir en sociedad. Por eso entonces es importante, para poder comenzar esta exposición, advertir este giro conceptual. Nos interesa aquí poner más la atención en qué ocurre con las personas que se educan, las personas que han de ser competentes, de un modo especial y particular, más allá de los problemas sociales que indudablemente no se niegan, ¿no? Para poner esto en otros términos, se puede recurrir a la imagen y a la sensibilidad visual. Aquí vemos una muchedumbre, una multitud de personas, pero sería interesante advertir que allí hay una persona, que allí está cada persona. En verdad, decíamos recién, cada persona ha de ser competente para vivir en sociedad. El desarrollo de competencias es un tema que en verdad podemos visualizarlo no solamente en términos sociales, sino también en términos personales. Entonces cabría esta pregunta: ¿hasta qué punto la formación superior es capaz de ayudar a las personas a encontrar respuestas a las preguntas vitales y existenciales? ¿Hasta qué punto? Entonces, resumiendo este giro conceptual al que me estoy refiriendo, podríamos decir lo siguiente, ¿no? Que frente al paradigma de la omnipotencia que caracterizó sobre todo estos dos últimos siglos, el ámbito de la ciencia, de la técnica, las tecnologías, es importante advertir que cada persona, que la persona humana es finita, es frágil,
Y entonces, esta advertencia, y le quiero poner estos términos aquí, esta advertencia, este reconocimiento, nos lleva a poner la atención en un tema que es vertebrador de esta investigación, que es el problema de la comprensión humana. ¿Cómo nos comprendemos? Porque según cuál sea la comprensión sobre el sujeto humano, tenemos más posibilidad o menos de advertir esta fragilidad, esta finitud, este límite de la realidad humana. Esto nos lleva entonces al tema clave de esta investigación, que es el problema del sentido. Ya vamos a ir profundizando un poquito en qué sentido hablamos del sentido. Para delimitar el objeto de estudio de esta investigación, podríamos decir que entonces el foco es una cuestión de interés pedagógico, las competencias, el abordaje es desde la filosofía de la educación, y el método que se va a aplicar es una metodología cualitativa, porque el objeto es poder configurar una teoría fundamentada. Se plantearon 3 preguntas de investigación, algo ya veníamos adelantando recién. La primera es: ¿compete a la universidad atender a la formación integral de los estudiantes que asisten a ella? Esto implica, en algún modo, proveerles elementos que les permitan significar y plasmar su propio proyecto personal de vida. La hermenéutica, en tanto se ocupa del problema de la comprensión, ¿qué aportes específicos puede realizar a la pedagogía y a través de ella a la educación superior? Y además, ¿podrían proponerse competencias para propiciar la comprensión y la significación? ¿En qué términos pueden definirse estas competencias semánticas? Bien, estas preguntas orientan la investigación, que va a estar sustentada y apoyada en 3 hipótesis. Las presentamos en este momento. Ellas son: la primera hipótesis, que existe un desfase entre la dinámica social compleja que caracteriza la vida humana actual y las competencias que los sistemas educativos se proponen desarrollar para brindar respuestas a la altura de dicha coyuntura. La segunda hipótesis propone que la hermenéutica, en tanto disciplina filosófica, es el ámbito apropiado para reflexionar sobre cuestiones relativas al problema de la comprensión e interpretación y las relaciones que ello guarda con la significatividad existencial. La tercera hipótesis afirma que resulta pertinente el desarrollo de unas competencias semánticas que atiendan a los procesos hermenéuticos requeridos para que una persona pueda dar significado legítimo a sus experiencias de vida. Bueno, vamos a ir profundizando estas hipótesis a medida que avancemos en la tesis. El método de investigación que se ha elegido fue un método cualitativo de análisis de contenido. Se orientó este enfoque a una población que particularmente en este caso es el repertorio bibliográfico de 2 filósofos, Hans-Georg Gadamer y Paul Ricoeur. Sobre ese repertorio, sobre esa población, se aplicaron unos macrotemas como criterio para elaborar una muestra. El repertorio bibliográfico era excesivamente amplio, y la muestra quedó circunscripta a 7 obras de Gadamer y a 4 obras de Ricoeur. El soporte informático a través del cual se llevó a cabo esta investigación fue el software Atlas-T. A modo de síntesis de cómo se aplicó esta metodología, aquí quiero comentar 3 momentos. El primero fue la obtención de citas, lo que algunos autores llaman unidades de registro. Ahora vamos a ver que el volumen de estas 11 obras estudiadas era muy amplio, incluso muy complejo de manipular informáticamente, entonces se trabajó directamente con las citas de interés. Sobre ellas se aplicó lo que aquí llamamos análisis a nivel textual, que implicó codificar cada cita. A medida que se iba avanzando capítulo a capítulo, se elaboraron unas networks que permitían ver
las citas y los códigos aplicados y algunas relaciones que surgían entre ellos. Y luego también se hicieron estas networks para cada código a los efectos de poder advertir las relaciones con otros códigos. Es decir, cuál era un poco la conexión que los mismos autores establecían entre los códigos aquí utilizados. Y el tercer momento fue el del análisis a nivel conceptual, donde esos códigos se vincularon, constituyendo familias de códigos, se buscaron las relaciones conceptuales entre esos códigos, y finalmente esto se graficó en mapas conceptuales. En términos numéricos, se estudiaron entonces 11 obras, la que implicaba un volumen de unas 3.150 páginas. De ahí se obtuvieron 2.989 citas textuales, sobre ellas se aplicaron 84 códigos. Esto dio lugar a que la cantidad de códigos aplicados a esas citas fuera de 8.499. Se armaron 107 network, una por cada capítulo. Luego se elaboraron también 84 network por código. Todo eso se sintetizó en 7 familias de códigos y por tanto 7 mapas conceptuales que permitieron elaborar una síntesis. Para poder luego todo esto plasmarlo por escrito en el informe de la tesis, esto se condensó a su vez un poquito más en 4 apartados. La siguiente etapa de esta exposición tiene que ver con la exposición de los resultados de la investigación. Aquí seguiremos cada una de las 3 tesis. La primera tiene que ver con los nuevos desafíos para el aprendizaje basado en el desarrollo de competencias. Ya leímos hace un momento cuál era la hipótesis, ¿no? Y lo que interesa advertir en esta primera hipótesis entonces es que hay un desfase entre la dinámica social compleja de esta época, de este tiempo, y el modelo de competencias que los sistemas educativos proponen. Este es el foco de esta primera hipótesis. Para esto se siguió un recorrido de 3 pasos. Primero se esbozó un apartado bajo el título Aprendizaje en torno al desarrollo de competencias. Luego se recopilaron algunos temas abiertos que se fueron encontrando en la bibliografía estudiada y luego se presentaron los resultados para corroborar esta hipótesis. Para confrontar la recopilación de las nociones halladas en torno al concepto de competencia académica, lo que se buscó fueron algunos modelos, particularmente 2, que estudian el desarrollo de las competencias genéricas. Entonces, el análisis recorrido es el siguiente. El cuadro 1, que aquí nos va a servir para esbozar esta síntesis, recopila una serie de términos fuertes que la bibliografía consultada utiliza cuando hace referencias al alcance de la noción de competencia académica. Como por ejemplo, voy a leer solo los términos en negrita. Competencia implica saber qué hacer, implica sujetos capaces de definir fines y medios, implica responsabilizarse de sí mismo y realizar su propio proyecto personal, asumir la responsabilidad sobre su trabajo académico, implica, esto es muy amplio, una buena y exitosa vida, implica saber estar y saber ser, implica una manera eficaz y autónoma frente a las situaciones de la vida, saber hacer en la vida y para la vida, saber ser, saber vivir en comunidad, implica integrarlos en la propia actitud y valores de un modo propio de actuar que sea personal y además profesional, implica capacidades metacognitivas, incluye satisfacer las necesidades personales, incluye lo ético, y aquí esto es muy interesante, incluye un éxito en la vida.
Finalmente, la noción de competencia implica la autonomía de la persona y su capacidad de decisión y de actuación personal. Estas son citas textuales de diversos autores que se han considerado para poder ver el alcance de la noción de competencia académica. Bien, frente a esto se tomaron dos modelos. Uno es el de la obra titulada Aprendizaje basado en competencias, del profesor Villa, donde se estudian las competencias genéricas. Este es un trabajo en profundidad hecho por un equipo aquí de la Universidad de Deusto, y se ven las competencias genéricas agrupadas en tres categorías: las instrumentales, las interpersonales y las sistémicas. Bien, este es un modelo que me he tomado cierto detenimiento para considerar con mucha atención. Es un modelo sumamente profundo, ¿no?, y atento a los detalles. Por otra parte, también este cuadro 3 sintetiza los estudios llevados adelante en el proyecto Tuning. Y aquí también se ven competencias instrumentales, interpersonales y sistémicas en algún punto similares al estudio anterior y con pequeños matices. Lo que interesa advertir, así ya avanzamos en el alcance de esta hipótesis, en la corroboración de esta hipótesis, es que entonces estamos comparando tres cuadros. El primero, donde están las notas que definen a las competencias, y luego dos modelos sobre competencias genéricas. Se divierten en tres aspectos. Por un lado, que un buen número de esas características propias de las competencias académicas que están sintetizadas en el cuadro 1 no resultan directamente atendidas por los grupos de competencias genéricas que están aludidos en los cuadros 2 y 3. No resultan directamente atendidas. Por otra parte, es interesante enfatizar que por sí solas y aisladamente, esas competencias genéricas planteadas en el cuadro 2 y 3 no se encaminan en la dirección que reclaman las características enunciadas bajo el concepto o la noción de competencia propuesta en el cuadro 1. Y en tercer lugar, lo que sí se ve es que la concomitancia de algunas de esas competencias instrumentales, interpersonales y sistémicas, esa concomitancia, esa acción en común, sí pueden efectivamente realizar sus aportes en la dirección tratada en las definiciones que se sintetizaron en el cuadro 1. Entonces, resumiendo un poco esta cuestión, lo que se quiere poner de relieve es que efectivamente existe un desfase, ¿no?, entre que, bueno, por un lado, la dinámica social compleja que caracteriza la sociedad y la vida humana en estos tiempos, y estas competencias que los sistemas educativos se proponen desarrollar para brindar respuestas a la altura de esta situación presente. Entonces hay un desfase. Que haya un desfase no significa, ¿no?, en absoluto que haya una impertinencia, que estas competencias, que estos modelos, estos dos modelos considerados sean impertinentes o estén desactualizados. No, simplemente hay un desfase, es decir, esas competencias atendidas en forma independiente no resuelven los problemas de esta complejidad, de esta situación desbordante, sumamente compleja. Seguramente lo que se requiere es un abordaje integrado de esas competencias genéricas, lo que vamos a llamar en unos momentos un abordaje metacompetencial. Bueno, este desfase nos motiva a pasar a la hipótesis 2. Aquí lo que vamos a tratar de advertir es qué aportes puede realizar la hermenéutica al campo educativo. Sobre la hipótesis que ya leímos anteriormente, podemos enfatizar lo siguiente. Se estima que hay cuestiones relativas al problema de la comprensión y de la interpretación que son objeto de estudio específico de la hermenéutica y que entonces nos pueden ayudar a poner el foco y la atención en estos problemas vinculados con la significatividad existencial o con lo que también llamamos
en otro momento recién, el tema del sentido vital. Esta parte de la tesis estuvo sintetizada en dos apartados. Uno introductorio que se tituló Hermenéutica y Educación, la hermenéutica como saber filosófico, y luego el tratamiento de la hipótesis 2, que básicamente recorrió 4 puntos. La comprensión humana en perspectiva ontológica, la comprensión humana como proceso lingüístico, la comprensión humana como proceso que afecta a la persona humana y la comprensión humana como una cuestión central en los procesos educativos. Realmente, si algo me interesaría poder desarrollar en esta exposición son estos 4 puntos, pero debido al tiempo que tenemos, solamente me voy a ocupar aquí de presentarlos. La comprensión humana en perspectiva ontológica implicó desarrollar este elenco de temas que aquí vemos en esta diapositiva, donde el foco es considerar la teoría hermenéutica, sobre todo de Gadamer, y cómo él explica el problema de la comprensión humana a partir de una preestructura dotada de prejuicios, prejuicios que son inevitables y que por tanto es necesario legitimar, y esa legitimidad se puede practicar siguiendo algunos principios que la hermenéutica filosófica de Gadamer propone, como por ejemplo la puesta en discusión de mis propios prejuicios frente a la alteridad del otro, la contrastación frente a la cultura y la tradición, que es portadora de una cierta autoridad, que nos permite validar, poner en tela de discusión mis preconceptos, mis prejuicios, la advertencia de los procesos históricos sobre los procesos de comprensión, lo que este autor llama la historia efectual, y luego 3 nociones que van juntas y que son sumamente interesantes, vinculadas a lo que Gadamer llama el horizonte de comprensión propio del intérprete, el horizonte histórico que caracteriza aquello que se interpreta, y finalmente la fusión de esos horizontes como una manera de advertir la comprensión. Fusión que puede estar íntimamente vinculada a los procesos de diálogo. El otro tópico es ver la comprensión humana bajo la perspectiva lingüística. Bueno, y aquí se sigue fundamentalmente los aportes de Gadamer y también de Ricoeur, en donde hay categorías muy importantes, como por ejemplo el alcance del lenguaje y cómo él se estructura discursivamente, cómo a través del discurso es que interpretamos, cómo es que el discurso nos permite referir al mundo, a la realidad que nos rodea, cómo es que a través del discurso se produce sentido. También se analiza aquí la estructura del discurso en tanto que es un acontecimiento, pero que puede ser también fijado, particularmente por escrito, y entonces, bueno, ahí hay un modo diverso, ¿no?, de encontrarnos con esta estructura propia del discurso. Y finalmente una consideración en torno a la metáfora y todo lo que con ella resulta interesante cuando uno puede considerar hasta dónde son las posibilidades de decir lo que todavía no ha sido dicho, ¿no?, mediante el lenguaje. Un tercer apartado lo ubicamos bajo el título La comprensión humana como proceso que afecta a la persona humana. Y aquí aparece esta idea de la aplicación. Es una noción gadameriana muy interesante, estructurante de su obra, que para decir solamente aquí una palabra sobre esto, nos permite advertir que entonces lo hermenéutico no es un mero problema erudito, sino que fundamentalmente es una reflexión filosófica que nos ayuda a advertir de qué modo reflexionar sobre la interpretación, sobre la comprensión, afecta nuestra comprensión.
Bien, Ricker nos va a ayudar a ver que no solamente hay textos, sino también una semántica de la acción. Es decir, el obrar humano se interpreta de modo similar a los textos. Él habla de el obrar humano como un cuasi texto. Y eso nos lleva rápidamente al problema ético. Ya en este escenario, entonces, surge este problema del proyecto personal, ¿no? Y este proyecto personal para la vida está necesariamente atravesado por este problema central para esta tesis, que es cómo logramos la significatividad, en qué se funda el sentido sobre el cual se trazan estos proyectos. Aparece nuevamente aquí el problema del diálogo, y el diálogo como manera de apertura a la realidad, incluso a la verdad, que es intrínseca a la realidad. Aparecen categorías sumamente interesantes, clásicas de la filosofía, como la sabiduría, como la prudencia. Y en este escenario también surge el lugar para lo público, para lo político. Y entonces se puede considerar no solo el problema de la significatividad en términos personal, sino también como una cuestión social. El tercer apartado es la comprensión como cuestión central en los procesos educativos, y entonces aquí se retoma alguna de las categorías ya comentadas, y me interesaría solamente enfatizar algunos elementos que no nombré todavía, como por ejemplo la idea tomada de Ricoeur en torno a la identidad narrativa como una cuestión fundamental en relación al problema del sentido. Muy bien. Frente a esta hipótesis segunda, entonces, algunas ideas de síntesis, algunos resultados, ¿no? Por una parte, se puede alcanzar por medio del, digamos, todo el abordaje metodológico cualitativo de análisis de contenido que se siguió, una teoría fundamentada en los datos que se han trabajado exhaustivamente a partir justamente de los textos de estos filósofos que han sido estudiados. Por otra parte, con esta teoría fundamentada lo que se intenta es explicar el lugar que ocupan los procesos de comprensión en la constitución del sujeto humano, y eso se hace a partir de argumentaciones sobre todo de índole ontológica. Y en tercer lugar, se advierte que lo educativo se constituye como el ámbito donde cada persona puede esclarecer el sentido y la razón última de su existencia. Y esta tarea se desarrolla a lo largo de toda la vida. Por eso se advierte que se trata de una experiencia que, si bien es subjetiva, está mediada socioculturalmente. En síntesis, la hermenéutica, con todo este largo recorrido desde el cuerpo principal de todo este trabajo, efectivamente es el ámbito apropiado para reflexionar sobre cuestiones relativas al problema de la comprensión. Y esto entonces es estructurante en el itinerario que estamos siguiendo aquí para poder, digamos, llegar a la tercera hipótesis. Si nos situamos nuevamente en el recorrido, la primera hipótesis lo que planteaba era un desfase entre los modelos de competencias genéricas y las demandas actuales. Esta segunda hipótesis nos llevó a ver que la hermenéutica filosófica es pertinente para abordar el problema de la comprensión humana. Y entonces ya estamos en la tercera hipótesis, que trata sobre el concepto innovador de esta investigación, que es lo que se ha llamado aquí competencias semánticas. La atención está puesta entonces es que se puede proponer un nuevo tipo de competencias que estén orientadas a atender una serie de demandas socioeducativas que caracterizan el escenario propio de la educación superior contemporánea. Estas competencias semánticas están sintetizadas o están presentadas bajo unas características que aquí vamos a
ir recorriendo. Por una parte, las competencias semánticas son metacompetencias, en tanto competencias genéricas de alto nivel, que están orientadas a integrar las competencias genéricas y específicas ya alcanzadas. Entonces, es bien importante este papel integrador, porque es integrador de competencias genéricas y específicas, porque es integrador, en definitiva, de la persona. Esta metacompetencia lo que buscan es posibilitar, ¿no?, la significatividad vital. Están orientadas a una formación de una cosmovisión. Es decir, no se trata solamente del desarrollo de especificidades para una formación profesional, sino una cosmovisión que permite a una persona situarse vitalmente. Otra característica es que implican pericia para urdir el tejido de significaciones latentes entre las competencias específicas y genéricas que hacen el tránsito por los estudios superiores en el marco de un proyecto personal de vida. Entonces, aquí está enfatizada esta cuestión de urdir, tejer significaciones. Y esto en el marco de un proyecto de vida. Aquí un concepto que se retoma en el texto de la tesis es esa noción de Ricoeur de la identidad narrativa. Es decir, el proyecto de vida y esa significación se exponen cuando alguien puede narrar el sentido, las razones por las cuales su vida va en tal o cual dirección. Una tercera nota de estas competencias semánticas se podría expresar diciendo que requieren pertinencia para cuestionar críticamente los saberes disciplinares, dando lugar a la revisión de los fundamentos y a los problemas hermenéuticos intrínsecos a los propios procesos de comprensión. Este es un tema sumamente importante también. Muchas veces se transita la formación superior sin ir a las bases, sin ir a los fundamentos epistemológicos incluso de cada una de las disciplinas que se estudian. Entonces, aquí es muy importante esta dimensión crítica, pero crítica en este sentido, de ir a el punto donde se apoya las razones por las cuales esta disciplina o aquella tiene esta connotación o aquella otra. Y esto, indudablemente, es un problema hermenéutico, en un sentido amplio. Aquí aparecen algunas nociones que se abordaron en el tratamiento de la hipótesis 2, como ser, por ejemplo, el lugar de las tradiciones. Estos campos disciplinares indudablemente están atravesados por tradiciones científicas incluso, y entonces es necesario revisarlos, atravesarlos críticamente. Por otra parte, aquí está el problema de los lenguajes, de las lecturas, de las múltiples lecturas y relecturas. Aquí está otra vez el tema de las metáforas y lo que Ricoeur vincula a ellas, que es el tema de los modelos propios de las ciencias. Otra característica tiene que ver con que las competencias semánticas se orientan hacia el otro y hacia lo otro, advirtiendo el peculiar lugar que la mediación dialógico-lingüística implica. La apertura al mundo, la apertura a la realidad que nos rodea, es posible porque el otro, lo otro, es legible. Es decir, estamos dotados de una fuertísima carga simbólica que nos permite desde el lenguaje y desde distintos elementos justamente simbólicos leer la realidad, incluso leer el obrar humano. Entonces, esto es muy importante para poder pasar del problema de la significatividad vital de cada uno al problema de la significatividad social. Y aquí aparece una noción que me ha interesado enfatizar en este trabajo, que es el problema de un nosotros. No se trata solamente de encontrar un sentido personal, de desarrollar un proyecto personal,
sino también desarrollar un proyecto social, ¿no? Un proyecto político. Bueno, y una última cualidad, característica para definir estas competencias semánticas es que incluyen la capacidad de autoevaluar las propias posibilidades y limitaciones, pudiendo desde allí conducir su propio proceso formativo en el marco del aprendizaje a lo largo de la vida. Bueno, esta es una característica también central para estos modelos centrados en el desarrollo de competencias, para lo cual la hermenéutica aporta una variedad de temas, entre otros, el problema de advertir el impacto de la comprensión como un acontecer histórico y todo lo que tiene que ver con el distanciamiento propiamente de los procesos de comprensión. Entonces, de aquí lo que se puede enfatizar es que efectivamente resulta pertinente el desarrollo de unas competencias semánticas. Es fundamental para poder realizar un abordaje que alcance a la complejidad de este momento que nos toca atravesar. Es fundamental, ¿no?, poder entrar a ello desde un abordaje hermenéutico. Estas competencias semánticas tienen su raíz y su punto de apoyo en estos aportes que la hermenéutica filosófica justamente provee. Bueno, finalmente algunas conclusiones y la discusión que en torno a estas conclusiones se puede generar. Frente a la hipótesis 1, hemos visto que efectivamente hay un desfase entre la dinámica social de este tiempo compleja y los problemas actuales atendidos desde el modelo de competencias. Algunas carencias tienen que ver con justamente esto de promover el desarrollo de un proyecto personal, asumir responsabilidades, saber ser, saber estar, tratar de que la formación superior tenga algo que ver con el éxito en la vida, con la realización en la propia vida. Bueno, estos son algunos elementos de desfase. Por otro lado, la hipótesis 2 planteaba que la hermenéutica filosófica es apropiada para revisar estas cuestiones vinculadas a la comprensión y la interpretación como un problema propiamente humano. En este sentido, se ha visto que aquí se desarrolla la parte más extensa de este trabajo. Aquí es donde se ha hecho la aplicación de una metodología cualitativa para lograr una teoría fundamentada. Pero si tuviera que sintetizar aquí en tres aspectos, podríamos ver que la comprensión se ha presentado como una nota ontológica que define propiamente lo humano, que el lenguaje se presenta como el modo de acceso a la realidad y que entonces el sentido de alguna manera es lo que permite esa síntesis que da lugar, que posibilita a que la acción humana sea realmente libre. Finalmente, la tercera hipótesis es la que tiene que ver con esta postulación de las competencias semánticas, ¿no?, que de algún modo a dónde querer llegar con esta investigación es aquí donde surge la innovación que esta tesis quiere proponer, ¿no? El propósito final de esta indagación ha sido dar lugar a la noción de competencia semántica, justificando su necesidad y su alcance. ¿Qué impacto pueden tener las competencias semánticas en la formación superior? Bueno, muy someramente y muy rápidamente, es algo que tendría que atravesar los tres ciclos, pero de modo especial el tercero, ¿no? Tiene que ver con posiblemente incluir ciertas cuestiones hermenéuticas de un modo explícito en la formación superior, así como también esta noción de un proyecto personal de vida como aquel que estructure la formación superior. Bueno, pero también esto puede impactar sobre todo en actividades de trabajo colaborativo, en trabajos de campo, en actividades de intercambio y movilidad interuniversitaria,
cuando se lleven a cabo materias optativas o seminarios, donde por medio de la escritura y la exposición se realicen síntesis de los procesos de estudio y aprendizaje, a través de lo que aquí me pareció interesante llamar grupos de cuestionamiento crítico, sobre todo de las propias disciplinas. Cuando se encaran actividades vinculadas al desarrollo de la responsabilidad social, personal y universitaria, cuando se piensa la universidad como una comunidad intercultural, en la experiencia del practicum, de un modo especial, en las pasantías profesionales, cuando se llevan a cabo actividades de investigación y de escritura de tesis, particularmente de tesis doctorales o postdoctorales, en las actividades de voluntariado, en el ejercicio del liderazgo y del trabajo en equipo. Estos serían algunos ejemplos. ¿Qué temas quedan planteados para futuras investigaciones? Bueno, en el plano teórico, todo lo que aquí hemos tratado de presentar se puede profundizar, sobre todo estos aportes que la hermenéutica filosófica puede realizar a la educación. Por otra parte, sería necesario estudiar estrategias didácticas para aplicar estas competencias semánticas en las universidades. Además, creo que sería sumamente interesante pensar las competencias semánticas como un rasgo identitario de ciertas universidades. Es decir, hay universidades que pueden proponer justamente que lo propio de su formación no es solamente formar profesionales, sino dotar a personas para que puedan elaborar sus propios proyectos personales de vida. Esto es bastante interesante. Por otro lado, es interesante ver también esta cuestión de las competencias semánticas, cómo pueden integrarse en los perfiles académicos y en los mapas de competencias. También sería interesante ver cómo incluir estos temas en las agendas del quehacer interuniversitario, sobre todo para ver cómo esto se puede trabajar en un sentido amplio. Por otro lado, sería interesante, como tema abierto a futuras investigaciones, pensar cómo medir el impacto de las competencias semánticas y también pensar justamente, ¿no?, desde la interdisciplinariedad estas cuestiones de la complejidad social y del impacto que ello podría tener tanto en los procesos de significación social como personal. Por otra parte, ya terminando esta exposición, podríamos decir que en la raíz del problema se encuentra el desafío de poder articular la formación profesional que los estudios superiores provee en el marco de un proyecto personal de cada sujeto. Y entonces desde allí, a su vez, cada persona implicada libre y responsablemente pueda realizar su aportación en la construcción de un nosotros, desde donde la convivencia humana entonces pueda realmente sustentarse.